Ya están aquí las 4 maletas. ¿Cómo estás? Bueno, A mí vas a descansar. tengo muchas ganas de ver a mis perros y mis gatos. 2 andenes para 2 líneas. El último uso de la Pasmo. Ahí se van las maletas. Cosas que no pueden ir en una maleta. Armas de fuego. Ni réplicas. Una pistola de Saturn. En Porco Rosso Airways. Es un viaje bastante largo y pesado. Un momento que dices, joder, ¿cuántas horas han pasado? Y vienes el reloj y han pasado 3 horas. Todavía quedan 7 horas y 12 minutos. Con tu like crecemos, con tu like llegamos más lejos. Gracias por tu apoyo. Bueno, ya están aquí las 4 maletas. Imawari ready for pickup. Café del 7-Eleven. Despedidos de los convinis. Dice adiós al 7-Eleven. Y bueno, pues un año más. 2023. Japón completado. ¿Cómo estás? Bueno, Triste. un poquito. También vas a descansar. Por otro lado. Sí. Y tengo muchas ganas de ver a mis perros y mis gatos. Pero bien, ha sido intenso. Hemos hecho muchas más cosas que la otra vez. Y nos hemos divertido mucho, sí. Está muy bien. Fijaos, 2 andenes para 2 líneas, o sea, una para esta y otro andén para esto. La hostia. Es que no grabo el trayecto. El último uso de la Pasmo. Y como dice Isma, y subimos, y bajamos, y subimos, y bajamos. Ah, ya la baja. Pero eso es porque viene alguien. Pues nada, a esperar. Letra H. Pero ya se puede hacer el check-in. Así que vamos a intentarlo. Y nos liberamos de estas jodidas 4 maletas que ya me he lesionado 2 veces la mano. Tengo el pulso en el culo. Si hacéis el check-in online, tenéis que dejar las maletas en... Hay 2 sitios, uno si no hacéis el check-in online y otro si lo hacéis. Si hacéis el check-in online tenéis que dejarlas aquí, ¿vale? En la zona de baggage drop-off, como queréis llamarlo. Y así hacéis una cola distinta, que es lo que nos ha dicho hace un rato una maravillosa azafata. Ahí se van las maletas. Esa 23, 22 y 20. En las instrucciones de cosas que no pueden ir en una maleta facturada, indican que no pueden ir armas de fuego. Ni réplicas. Ni réplicas. Adivina qué llevamos. Una pistola de Saturn. A ver, es un juguete. No es una réplica. Es un juguete, pero es negra. Y estaban prohibidas en ese color en Europa. Ahí. Bueno, otra cosa a destacar del aeropuerto de Haneda, al menos, Tokio, Japón, es que no hace falta que saquéis todos los productos electrónicos de vuestra mochila. Si es que me he cortado. Como si hacéis prácticamente en cualquier otro aeropuerto de Europa. Porque he empezado a sacar cosas y el señor japonés muy amablemente me ha dicho: señor, no hace falta que saque todo de la mochila. Estúpido occidental.
Y yo le he dicho, pues muchas gracias. Aquí tenéis siglos de ventaja en la tecnología. Y ahora vamos hacia la 147, que es nuestra puerta de embarque. Aquí no hay comida, vamos a morir de hambre. No, llevamos comida. Tú allí volando en Porco Rosso Airways. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Porco Rosso. Bueno, estamos en la puerta de embarque 147, que está ahí detrás. Y nada, pues de vuelta a España. Es un viaje bastante largo y pesado, la verdad. Es bastante coñazo hasta que llegas a Roma, en este caso. Pero vamos, hay un momento que dices, joder, ¿cuántas horas han pasado? Y vienes el reloj y han pasado 3 horas. Y dices, hostia, ¿pero cómo es posible? Pues sí. Os recomiendo que llevéis comida siempre en la mochila, por si acaso. Porque en el caso de este vuelo con Ita, en la ida, comimos, o sea, cenamos nada más llegar y luego todo el vuelo, que teníamos un hambre de la hostia, no había prácticamente comida hasta que desayunamos antes de aterrizar. ¿Qué más os puedo decir? Pues que mucha gente lleva el equipaje de mano y una mochila, cosa que no debería de ser, pero bueno, yo soy más de tener una bolsa más pequeña dentro de la propia mochila o dentro del propio equipaje de mano, para tener esa bolsita más a mano y no tener un mochilón debajo con tus cosas. Un consejo de última hora, pues que metí la tablet y metí la consola y solo he usado la consola, así que decidíos por un dispositivo. Va a ser más cómodo el embarque en Madrid, no aquí porque no hace falta, pero va a ser más práctico y menos espacio, mientras que la cámara compacta pues se me quedaba sin espacio en el móvil y no ha hecho falta. Otro consejo a la hora de grabar vídeos, si queréis grabar vídeos cuando vais de viajes, que grabéis tomas de 15, de 5, de 10 y de 15 segundos. Es lo más efectivo y lo más práctico. Así que nada, vamos a ver si embarcamos a las 12:20 y volvemos a España. Arigatou gozaimasu. Constantemente las reverencias. El cliente es un dios y todo eso. A ver, le decía a Inma que afortunadamente en Italia veneran la figura del buen dictador Mussolini, que hace muchas cosas buenas por el país. Y ahora tienen a otra señora que también hace cosas maravillosas. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre al aeropuerto porque dice, es que ha dicho el aeropuerto Leonardo da Vinci. Y digo, claro, porque se llama Francisco Franco y para blanquear un poco el asunto de CPO le han puesto Leonardo da Vinci, como el Adolfo Suárez, que Barajas de toda la vida. O la Estación Atocha, que pusieron no sé qué Fuertes. ¿Qué dices? A la Atocha le cambiaron el nombre. No, Almudena Grande, ¿no? Es Almudena Grande. Se ha confundido con Gloria Fuerte. Acá hablaba así. ¿Cómo estamos? Estamos estupendos, ¿no me ves? Mira, Estupendísimo. maravilloso. Todavía quedan 7 horas y 12 minutos. ¡Qué maravilla! El avión. ¿Qué cuánto tardamos en la ida? Yo qué sé, mucho. Justo sí. 9, 10 horas. A la vuelta tardamos más. Porque vamos en contra del aire. La conexión, el transbordo, llámalo X. Siempre vamos corriendo. Tiene que haber un control justo a la vuelta de infrarrojo de eso, de rayos X y su puta madre. Ya es la hora de embarque y estamos todavía buscando la puerta. La A34. Como lo de la E el otro día, pero con la A. Mira, de la A de la 1 al 83. Hay que ir en autobús sin más.
Está ahí el autobús. No vamos a llegar nunca. Es que odio Europa. Ha sido más difícil ir de Roma a Madrid que de Tokio a Roma. Al revés. De Tokio a Roma, de Roma a Madrid. Bueno, me da igual. Joder, ahora que soy una jardinera. Y son las 9. Y a 9:20. Cuidado, agárrate bien, Agárrate, pero mazo bien. Nos llevan al quinto coño. A secuestrarnos a algún lado. ¿Pero dónde coño vamos? Al momento sono riportati 10 gradi centigradi di cielo sereno. Vi auguriamo una piacevole permanenza a bordo e grazie ancora per aver scelto di te. Il cielo sereno es el cielo despejado. Loading operations are being completed and once completed. Bueno, aterrizados. 16 horas. Menuda reventada. Pero bueno, estamos bien. Tengo mucha sed. Y sí, al baño, lo primero. Tengo mucha sed y ahora queda otra horita de aventura. Digo que se me hace raro ver todo en español. Como... no sé. Es raro. No, sí. Te vas a morir. Sí, me voy a dormir poco. Te vas a dormir mucho, mujer. No, porque tengo que currar. Luego está la siesta. No te preocupes. Estamos en la cinta. Esperando. Ahí va una maleta. Ahí va otra maleta. Está claro de quién son las maletas. Fijaos en el reflejo del cristal. Ahí está el chiquitín, ahí está. Ay, qué bien nos vienes. Bueno, pues aquí acaba nuestro viaje. No sé, Isma, qué te ha parecido. Yo la verdad es que esta vez he flipado bastante. Y... yo solo sé que vengo con los pantalones que se me caen. sí, viene más muy delgada. Y yo... A ver, es que empezamos malos. Yo muy reventado, la verdad. Estuvimos enfermos. Nos dimos la paliza. Pero dio igual, o sea, es que... Ha sido un palizón, pero yo creo que hemos visto bastante más cosas. Esperemos que os haya gustado, que hayáis visto un montón de cosas con nosotros, que hayáis descubierto algunas cuantas, que dejéis en los comentarios, ya sabéis, todo lo que queráis. Y que sigáis con nosotros con las siguientes aventuras. Hasta pronto. Volvemos. Esto no me lo creo. El diluvio universal. Estos son los suburbios. Ya hemos vivido más aventura que una semana aquí. El Bacadona me dice que le ha traído un barrio muy raro. Yo le avisé. ¡Qué bonito! Y en la locura esta. Lo he visto, lo he tocado.